Nos encontramos en uno de los tiempos que la palabra de Dios llama los tiempos difíciles, los postreros tiempos. La palabra del Señor dice que estos tiempos en los cuales estamos viviendo reciben el calificativo de tiempos difíciles. Los postreros tiempos empezaron con la venida de nuestro Señor Jesucristo, según el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Habla que en estos postreros días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Los postreros días o los postreros tiempos en los cuales nos encontramos empezaron desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, según Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Encontramos en este tiempo dos tipos de creyentes, dos tipos de líderes y dos tipos de pastores. Usted corresponde a uno de estos dos tipos. Encontramos el tipo de pastores que dice que no necesita que nadie le enseñe, que no necesita aprender, que no necesita estudiar en ninguna escuela porque él lo sabe todo. Sin embargo, junto con él también van los creyentes y los líderes que piensan igual que él. Pero cuando usted le hace una pregunta bíblica de cierta magnitud, no existe, yo quiero que usted sepa esto, no existe un pastor de este tipo que no diga que lo sabe todo. Siempre le va a responder cualquier cantidad de cosas, pero cuando usted analiza lo que está respondiendo, va a darse cuenta que nada tiene que ver con la pregunta que usted le ha hecho y con el texto que usted le está diciendo en el cual basa la pregunta. Toda pregunta que usted la haga, él la va a responder. Cualquier pregunta. Él nunca dice que no sabe. Él nunca dice voy a investigar. Él nunca dice, buena pregunta. ¿Sabe? Voy a investigar. Nunca le dice así. La pregunta que usted le haga. Sin embargo, usted va a darse cuenta que la respuesta son unas barrabasadas, unas desatinadas, fuera de todo texto y fuera de todo contexto. Este es el tipo de pastores que hoy en día nosotros nos estamos encontrando y que no aceptan a realizar ningún tipo de estudio. Y aún sin hacer estudio, ellos dicen que estudiaron. Pero cuando usted le hace preguntas sencillas, ¿qué es nacer del agua? Lo primero que le dicen es el bautizo. Una respuesta lejos de una realidad bíblica. Hay otro tipo de pastores, líderes y creyentes, en los cuales me incluyo, que comprendemos que estamos aprendiendo, que no lo sabemos todo, que cada día necesitamos crecer en el conocimiento, que lo que sabemos apenas es una milésima, muy pequeñita, de lo que debemos de aprender. Porque la palabra de Dios es como un mar insondeable, un mar profundo, donde uno nunca logra verdaderamente tocar fondo. Y esta debe ser nuestra actitud siempre. Si usted me hace una pregunta, yo debo primero preguntarle si usted tiene la respuesta. Si usted me dice, no, yo realmente no la tengo, yo le digo, voy a investigar, voy a ver de qué se trata. Esa debe ser la actitud correcta de todo verdadero hijo de Dios que está en el deseo y en el propósito de Dios para crecer espiritualmente. Alguien hace unos años atrás me enseñó, nunca respondas inmediatamente, así tú tengas la respuesta. Espera mirar qué respuesta tiene el que te está haciendo la pregunta. Quizás el que te está haciendo la pregunta tiene una respuesta mejor que la que tú vas a darle.
Entonces, aquí no se trata de competencia. En el reino de los cielos no existe ese demonio de querer aprender para saber más que otros. Eso es un demonio que se llama jactancia. Ese espíritu malo no debe existir en los hijos de Dios. Nosotros aprendemos para crecer en el conocimiento. Y es así como hoy tenemos algunos ejemplos sobre la necesidad que tenemos de profundizar. Escuchaba un testimonio de un ministro del Señor, que él creo que estaba en Israel, y contaba el testimonio de que venía de una asociación de ministros en Estados Unidos. Y de ahí pasó a visitar algunas iglesias, y él cuenta que la mayoría de las iglesias tienen sus librerías, son iglesias muy inmensas, muy grandes. Y la persona encargada de la librería le recomienda este libro. Cuando él mira el libro, dice el autor, que es un escritor, un comentarista, un doctor en la Biblia, dice: Abraham estuvo en Palestina. Y él le llamó mucho la atención porque Abraham no estuvo en Palestina. Pero como estamos viviendo el tiempo de hombres y mujeres que se llaman pastores y que se han declarado doctores de la Biblia sin conocer, sin tener raíces, sin entender el trasfondo histórico, cultural, ni la expresión semántica de algunos términos, usted ve que caen en estas locuras. Y el hermano decía que realmente Israel en el año 132 se sublevó contra el Imperio Romano, y un emperador romano llamado Adriano vino y arrasó con Israel y le cambió el nombre de Israel por el de Palestina. Palestina es el nombre de una filistea, de una diosa filistea, y le puso Palestina para hacerse odioso a los judíos y para extirpar, para quitar de la faz de la tierra el nombre de Israel. Recuerden que el nombre de Israel es uno que gobierna con Dios, es odiado por Satanás y sus demonios. Y en el año 135 ya fue oficializado este nombre de Palestina por el de Israel, hasta que llegó el año 1948, cuando Israel, todos lo sabemos, que nuevamente se convirtió nuevamente en Estado de Israel, y nuevamente restituyó el nombre de Israel. Pero lo que el hermano dice es la locura que hoy en día encontramos en muchos ministros que se las dan de doctores enseñando locuras. Y ellos no aceptan ningún tipo de enseñanza, ni instrucción, ni explicación, y se hacen pasar ante los creyentes como doctores de la Biblia sin tener profundidades, sin tener bases. Y el hermano decía, y fíjese, muchos de nosotros, y entre ellos me incluyo, que aún se sacó un himno cuando decía: tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Jesús nunca nació en Palestina. Jesús nació en Israel. Palestina es el nombre de una diosa, de un demonio. Por lo tanto, en Israel, ninguna región. Los que se llaman palestinos son los árabes, los filisteos y los enemigos de los israelitas en el día actual. Todo esto nos sucede porque, amados, hay un espíritu inmundo que se ha apoderado de la mayoría de los que no queremos estudiar, que es un espíritu, un demonio de sabiduría mundana, y es un demonio de creer que no se necesita seguir creciendo en el conocimiento. No necesitamos, dice el demonio, seguir en el conocimiento de Dios, porque ya lo sabemos todos. Sin embargo, la respuesta
que damos a algunas preguntas son las locuras más grandes. Aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, en el capítulo 6, versículo 54, el Señor dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquí no se está refiriendo a la carne física, tampoco se está refiriendo a la sangre física. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor en este pasaje? Sencillamente en este pasaje el Señor se está refiriendo a la participación del creyente, del Hijo de Dios, de la vida de Cristo a través de la obediencia a la palabra. Cuando el creyente empieza a obedecer la palabra de Dios, que es ubicado en una iglesia del Señor, la iglesia tiene una institución simbólica, representativa de la carne y de la sangre, y esos símbolos es la Santa Cena, el vino y el pan. Por eso dice la palabra del Señor, la palabra de Dios dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre. ¿Por qué? Porque no es que el vino sea la sangre, como enseñaron los católicos, que allí se sucedía la transustanciación, que el vino se convertía en sangre. No. Es que a través de la obediencia, para poder tomar la cena del Señor, la persona debe ser miembro activo, bautizado del cuerpo de Cristo. ¿Por qué bautizado? Porque el bautismo es una señal, una manifestación de haberse identificado con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso que la cena no se le puede dar a cualquier persona no bautizada. Porque una persona no bautizada es una persona que todavía no está identificada. Aunque en el mundo espiritual, si la persona no se ha bautizado porque no la han bautizado, pero en el corazón de ella está el obedecer, en el mundo espiritual esta persona ha sido ya bautizada en el cuerpo místico o espiritual de Cristo. Porque es el primer bautismo, dice la palabra del Señor, que es el primer bautismo que recibe la persona o el creyente en el cuerpo espiritual. Somos bautizados en el cuerpo universal, en la iglesia universal de Jesucristo. Entonces, dice el Señor que el que no bebe mi carne, en otras palabras, la persona que prescinde de no tomar la cena del Señor porque está mal con Dios, porque no lo considera, porque está, dice la palabra, no tiene vida eterna. Quizá usted diga, entonces, la vida de la persona va a depender de un símbolo, va a depender de una institución. Lo que sucede es que muchos de nosotros confundimos la fe verdadera con la fe falsa. Acuérdate que la fe falsa es la fe que declara sin obras, solamente con los labios, una fe que no existe a la verdad, porque la fe sin obra es completamente muerta. Por eso es que es importante mirar que la cena del Señor recuerda de dónde fuimos sacados, porque el trasfondo histórico de la cena del Señor es el Cordero Pascual. Cuando el Señor mandó a los israelitas, cuando salieron de Egipto, que mataran un animal sin defecto, lo comieran sus carnes con hierbas amargas y colocaran en los dinteles de las casas la señal de la sangre, porque iba a venir el ángel de la muerte, y donde quiera que no hubiera la señal de la sangre, allí iba a haber muerte.
porque no había señal de redención. Hoy quiero explicarte que la cena del Señor tiene un trasfondo histórico que es muy importante y que para la iglesia de Dios uno de los fundamentos de la fe es precisamente la necesidad y la importancia de tomar la cena en comunión con Dios, es decir, en hacerlo con pecados ya confesados y arrepentidos. Acuérdate que una persona puede tomar la cena del Señor con pecados no confesados porque nunca los ha reconocido y pecados no arrepentidos porque nunca se ha arrepentido de ellos. Entonces, cuando la persona lo hace indignamente, dice que está comiendo del cuerpo y de la sangre. Está siendo culpado del cuerpo y de la sangre. Por eso es que el Señor Jesucristo dice que el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida eterna. Porque a través de la Santa Cena, o de la Cena del Señor, porque no dice santa, dice la cena del Señor. Entonces, pero nosotros sabemos que es santa. Porque está apartada por Dios y para los hijos de Dios. Entonces, aquí quiero explicar y dar por terminado esta respuesta. Usted participa del cuerpo, de la sangre y de la carne es a través de la cena del Señor cuando usted está haciéndolo en plena obediencia. Dios te bendice y acuérdate que somos la Escuela Ben Salón Internacional de Colombia. Desde Cartagena de Indias te habló tu hermano Próspero Barros. Y puedes comunicarte con nosotros a través del WhatsApp 310-512-2996. Dios te sigue bendiciendo hoy.